Hola amigos, continuamos con este interesante conversatorio con Fran Fuente. Estamos hablando del comportamiento de la economía y en la sesión anterior estábamos refiriéndonos a un tema que es de mucho interés para los sectores productivos y comerciales del país. Y yo quisiera, Fran, sobre esa misma base, recalcarte una pregunta, a pesar de que estoy viendo aquí unas estadísticas que me está enseñando Rosana acerca de cuánto creció el crédito a la construcción. Me está hablando de que creció 12.000 millones. En 12.000 millones, que eso es un 51%. 51%. O sea, en otras palabras, el crédito al sector construcción creció, amigos y amigas, en 12.000 millones enero-marzo con relación en 2011, enero-marzo 2010. O sea, un 51%. De manera que es un indicador para ver cómo ha sido la actividad. Claro. No quiere decir que no reconozcamos que ha habido una desaceleración del ritmo de crecimiento de este sector. Del crédito total. Del crédito total, y construcción en manera en particular había crecido 19.6 en enero-marzo 2010 y ahora 6%. O sea sí, que venimos de un periodo de alto crecimiento del año pasado. Sin embargo, yo quiero aprovechar esto para hacer un comentario y hacerte a la vez una pregunta, Fran, en este sentido. Tanto en el sector de la construcción como en el sector, por ejemplo, de compra y venta de vehículos, cada cierto tiempo se hacen ferias. En esas ferias se ofrecen unas tasas de interés, a veces que son muy atractivas, pero esas tasas de interés, a veces tú debes pensar que no son tasas de interés fijas, sino tasas de interés variable, que pueden variar dependiendo de cómo evolucionan los acontecimientos económicos. Y entonces eso te puede ocasionar que lo que tú tenías como una cuota de pago de un préstamo, ya sea por una vivienda o por un vehículo, te vaya variando en función de cómo varía el costo del dinero. Entonces sería bueno que los amigos que ahora están viviendo esa realidad, no tan grave como a veces se quiere aparentar, pero se está viendo, ¿no? Porque hay un efecto donde algunos bancos ya le están subiendo la tasa de interés a sus clientes. Que se ha movido 2 puntos. Sí, que esa es una situación que es coyuntural y que tiene mucho que ver con el momento que se está viviendo, las políticas que se tengan que aplicar en un momento dado. Más o menos creo que por esa línea es que anda el sector de la construcción cuando se queja del tema de la tasa de interés. Mira, es normal que los sectores se quejen porque las tasas de interés aumentan. Tiene sentido y es entendible. Lo que sucede es que el Banco Central está pensando no solo en los sectores productivos o no solo en los hogares dominicanos o en un sector en particular, está mirando la economía completa, porque el Banco Central es una institución de naturaleza macroeconómica. Tiene que mirar la economía como un todo. Y el hecho de que en la economía ahora mismo esté aumentando el costo del dinero de manera paulatina, tiene que ver con una política deliberada del banco, de tratar de encarecer el costo del dinero para detener de alguna manera el crecimiento sostenido que había tenido el crédito, hacerlo mucho más moderado, más compatible, de manera que sea compatible con un crecimiento también más moderado. Y eso nos ayude a evitar mayores presiones inflacionarias que se nos puedan ir de las manos. Entonces, al final la inflación es el peor de los impuestos que los pobres pueden tener en este país, y por eso es importante que el Banco Central vele porque la vigilancia. Haya estabilidad de precios. Pero lo interesante de todo esto, Luis y Rosana y los amigos televidentes, es el esfuerzo que por otro lado el gobierno central ha hecho dentro del acuerdo con el fondo, porque siempre hay una crítica con el tema del manejo presupuestario del gobierno, y yo entiendo que muchas de esas críticas de alguna manera tratan de revelar la insatisfacción en el manejo que muchas veces tiene el gasto público en el país. Pero hay que reconocer que el gobierno ha hecho un ajuste importante. Y de hecho hay una gráfica que yo quisiera mostrarles a los amigos televidentes de cómo desde que el gobierno firma con el Fondo Monetario Internacional se ha visto un proceso de ajuste gradual del déficit del gobierno central como porcentaje del PIB. De hecho, fíjense cómo en el año 2009, por ejemplo, empezó el proceso de ajuste cuando se firmó con el fondo, que ya había sido ajustado de menos 3.8% de déficit a un déficit de 3.2%, y pasó a un déficit de 2.7% en el 2010,
y este año se pretende terminar con un déficit de 1.6% del PIB. Es un esfuerzo importante. Es un esfuerzo, o sea, eso quiere decir que en los últimos 3 años hemos reducido el déficit fiscal a la mitad. Y eso es sin tomar en cuenta de que en los países que están a nuestro alrededor, la mayoría de los déficits fiscales que se están manejando por el impacto de este entorno tan adverso, son déficits de entre 3 y 5% del PIB. Lo que quiere decir que la situación nuestra, no estamos de ninguna manera justificando un déficit, claro, pero hay que entender que los gobiernos muchas veces tienen que manejar déficit para enfrentar situaciones atípicas como la que hemos vivido en los últimos 3 años. No, y un detalle importante, Luis y Fran, y es que la disminución del 12% del gasto público que anunció el presidente de la República por el fuerte shock externo, prácticamente va a compensar lo que es la disminución de las recaudaciones del gobierno respecto a lo programado. Claro. O sea, vamos a terminar con una reducción que prácticamente va a ser compensada por ese esfuerzo adicional que hizo el gobierno para dar respuesta a una medida de racionalidad y a un mensaje que debe ser extensivo para toda la población de que seamos más propensos al ahorro y a la racionalización del gasto. Mira, Rosana, el tema de los ingresos fiscales es un tema que sin duda es un tema de discusión ahora con la misión del fondo que está aquí, es un tema de discusión en el equipo económico y es un tema de discusión en el sector privado, obviamente, porque el sector privado tiene la percepción, quizá por un tema de falta de información, de que el gobierno genera los ingresos necesarios para poder resolver y atender todas las necesidades del país. Eso se ha demostrado que no es necesariamente cierto, porque en la República Dominicana sabemos que la presión tributaria es baja y sabemos también que el gobierno está administrando un gasto tributario, es decir, está haciendo un sacrificio fiscal por un volumen considerable de exenciones que ha dado. Más de 100.000 millones de pesos. Que estamos hablando de superando los 100.000 millones de pesos dominicanos. O sea, un presupuesto que el año pasado fue de 390.000 millones de pesos que tú le hayas dado en exenciones a diferentes sectores. La tercera parte, eso no solo te afecta a tu presión tributaria, estamos hablando de casi 6% del PIB. Si nosotros pudiéramos tener eso, la presión tributaria nuestra, que es de alrededor de un 13%, llevaríamos a un 18%, con ese 6% que estamos dando en exenciones. Por un lado, como yo he dicho en otras ocasiones, yo entiendo que el sector privado muchas veces mira estas exenciones como una manera del gobierno compensar quizá un manejo poco eficiente en otras áreas en términos de inversión pública, en términos de electricidad y la calidad del gasto público. Eso es entendible. Pero debemos entender también que lo que nosotros le exigimos al gobierno de invertir un 4% de educación, de invertir más en infraestructura, de aumentar el gasto en salud, de aumentar el gasto a favor de todos estos programas sociales que el gobierno ha establecido como solidaridad, todo esto requiere de recursos. Y el gobierno a toda costa ha evitado una reforma fiscal, porque entiende de que una reforma fiscal en un momento en donde la situación externa es tan inestable y tan incierta, sería contraproducente. Y la misión del fondo entiende esa situación, pero también es cierto de que con todas estas exenciones no es posible enfrentar todos los problemas. Si nosotros queremos que el gobierno reduzca su volumen de deuda, tiene que recaudar más. Esa es la realidad. No es algo que quisiéramos, porque ninguno de nosotros quisiera tener que pagar más impuestos. O reducir las exenciones. Pero necesariamente tiene que reducir las exenciones. Es una combinación. Porque tiene que haber una combinación. Mejora en la administración tributaria, pero también tiene que buscar esas alternativas, claro, para racionalizar lo que es el gasto tributario. Rosana, muchas personas muchos economistas han criticado el hecho de que la economía ha crecido, pero las recaudaciones del gobierno se han mantenido por debajo. Y una de las principales razones es por el tema de las exenciones. Claro. Si usted lee la carta de intención, se da cuenta de que el gobierno se había comprometido a hacer una serie de desmontes de exenciones a lo largo del acuerdo y ha evitado hacerlas tratando de compensar por otros medios, pero sin duda va a llegar el momento donde va a tener que desmontar todo este sistema de exenciones, que lo único que ha hecho es lesionar los ingresos fiscales. Ahora bien, yo entiendo que eso no son medidas populares, pero eso son medidas necesarias. Si nosotros queremos mantener responsables, porque nosotros debemos mantener la estabilidad macroeconómica a toda costa. Y el Banco Central ha hecho su parte, pero el Banco Central es solamente
uno de los dos brazos de la política económica. La otra parte la debe hacer la política fiscal. Y en este caso, una coordinación el efectiva manejo presupuestario de va ambas. por un lado, pero también las recaudaciones deben ir conforme a las necesidades de inversión en términos de infraestructura y social que requiere el país. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.